Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, a los medios de comunicación, a los colegas del sector eléctrico. Estamos aquí reunidos como sector eléctrico, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, representada por su presidente, el licenciado Jorge Arauz, el administrador del mercado mayorista como operador del sistema y del mercado, representado por su presidente, el licenciado Edgar Navarro, la junta directiva del administrador del mercado mayorista. Les agradecemos por su presencia, donde están generadores, transportistas, comercializadores, distribuidores y grandes usuarios, y el directorio de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, su servidor como presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable y también directores de la AGER. Así que les agradecemos mucho por su presencia, también a los miembros de Cámara de Industria y CACIF. Básicamente la conferencia de prensa del día de hoy es para manifestar la profunda preocupación que existe en el sector eléctrico en pleno, por lo que pudiera ser una eventual cancelación de proyectos hidroeléctricos en funcionamiento o en construcción. Los mensajes que vamos a dar son mensajes institucionales, están basados en estadísticas, están basados en estudios que se han hecho, y como ustedes van a poder ver después de las intervenciones que tengamos y las preguntas que podamos responder, la situación es preocupante. Si estos proyectos se llegaran a cancelar, el impacto que pueden tener todos los guatemaltecos es verdaderamente preocupante en el corto, mediano y largo plazo. Así que vamos a trasladar esos mensajes, principalmente que van en línea de poder exponer a la población los impactos, y para eso pues yo le pediría de primero al licenciado Jorge Arauz, como presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el ente regulador del sector eléctrico, que tomara la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bien, muy buenos días a todos, a los medios y a las personas que nos acompañan. Esta es una actividad que se ha programado institucionalmente, de tal manera que lo que yo voy a mencionar es institucional y por supuesto que está vista desde la perspectiva de lo que la política energética ha definido en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera los efectos que se pudieran tener, como decía el presidente de AGER, sobre la eventual cancelación de algún proyecto, y aquí hablo en general de cualquier tipo de proyecto, tiene que ver de alguna manera con la consecución de la política energética fijada por el Estado. Yo creo que de los sectores que funcionan en el país, el subsector eléctrico ha tenido una política muy bien definida y que ha sido implementada y seguida y supervisada de alguna manera por los tres actores importantes del sector eléctrico. Eso quiere decir el Ministerio de Energía y Minas fijando la política, el regulador, como en nuestro caso, el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y llevando a cabo esa ejecución de la política, y el administrador del mercado mayorista, que tiene que ver con las operaciones del sistema. Los tres actores estamos íntimamente vinculados y los tres llevamos a cabo esa función del cumplimiento de la Ley General de Electricidad. Pero para ponerlos en contexto, esa política energética que ha sido diseñada del 2008 al 2015 y luego revisada del 2013 al 2027, persigue objetivos específicos importantes que se están dando en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Por ejemplo, voy a mencionar algunas ideas de esas políticas. En el 2008 a 2015, dentro de la política estaba definido la diversificar la matriz energética priorizando las energías renovables, aumentar la oferta energética del país a precios competitivos. Ya solo estos dos componentes de la política tienen que ver en un momento cuando un proyecto no puede empezar a operar, aquellos proyectos de generación que tienen contratos específicos con las distribuidoras, al momento que no cumplan, por supuesto que hay sanciones, pero lo más importante aquí es el cumplimiento del contrato, que se va a ver reflejado al final en la tarifa. Tarifas competitivas. Hoy tenemos unas tarifas estables hacia la baja. La Comisión acaba de revisar el periodo febrero a abril que le corresponde para las tarifas de energía eléctrica, y anunciamos en su momento, y los medios así lo indicaron,
son las mismas tarifas que venían del periodo noviembre a enero, o sea que tenemos 6 meses con tarifas iguales. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera la política definida, esos contratos y esos proyectos que han empezado a iniciar, a operar, están reflejando una tarifa estable hacia la baja. Hemos tenido bajas alrededor de 35 al 40%. Por ejemplo, recibimos nosotros, el directorio actual, tarifas de 1.92, por ejemplo, y ahora están en 1.57, estaban en 1.70 y hoy estamos en 1.10. Pero esto es posible siempre y cuando la política energética se cumpla. Y ahí están todos los actores. Y los actores tienen que cumplir con su compromiso con los contratos, que de lo contrario afectarían enormemente la tarifa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier incidencia en el no cumplimiento o restricción de un proyecto, de un contrato, la tarifa se va a ver afectada en los próximos meses. Esa es una consecuencia inmediata. Yo creo que aquí los demás se van a referir un poco también a ese tema. Por el otro lado, los objetivos también de la Ley General de Electricidad es promover la inversión en proyectos. A la fecha hay más de 7.000 millones de dólares invertidos en generación y más de 1.000 millones de dólares invertidos en transmisión. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, que también es otro agente, que puede ser otro agente más dentro del mercado, no ha tenido la capacidad financiera para hacer ese tipo de inversión. Esa inversión ha sido proporcionada por el sector privado. Obviamente hay compromisos financieros importantes que también afectan una decisión en este sentido. La política 2013-2027, que fue revisada, la que acabo de referir, prevé algunos aspectos como sería la seguridad del abastecimiento de combustibles a precios competitivos, diversificar la matriz de generación de energía eléctrica mediante la priorización de fuentes renovables. O sea, la política sigue ese rumbo. Y hoy tenemos un componente adicional. Guatemala hizo un compromiso en el COP21 de reducir las emisiones de efecto invernadero en un 5%. Eso lo enfocó a la matriz energética. Hoy tenemos una matriz energética balanceada, no dependiendo exclusivamente de una tecnología, sino balanceada entre renovable y no renovable, que nos permite de alguna manera poder funcionar correctamente. Pero insisto, todos estos proyectos de no operar o eventualmente cancelación estarían afectando la política, que al final el mayor afectado va a ser el usuario, con una tarifa que se va a incrementar en un porcentaje significativo, esfuerzo que nosotros hemos hecho para reducir la tarifa de energía eléctrica. Yo me quedaría un poco ahí. La preocupación es importante. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como reguladores para poder mantener hasta donde sea posible esas tarifas como las que acabo de mencionar. Muchas gracias, presidente, y se tocaron temas muy importantes y principales de la política energética, que estos proyectos hidroeléctricos y el resto de iniciativas que hay en el sector eléctrico no se las está inventando nadie. Esto es parte de una política nacional que ha traído como efecto una reducción sustancial en las tarifas y el cumplimiento de convenios internacionales relacionados al cambio climático. Pero para seguir viendo los posibles efectos, yo le voy a trasladar la palabra al licenciado Edgar Navarro, como presidente del administrador del mercado mayorista, que es el ente encargado de operar el sistema y operar el mercado en Guatemala desde hace 20 años. Así que muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Tal y como lo dijo el ingeniero Carlos Colón, efectivamente el administrador del mercado mayorista es la institución que por ley tiene la obligación de mantener la continuidad del suministro eléctrico y la seguridad en el abastecimiento de la energía. Esto bajo un criterio especialmente, y el criterio es económico. O sea, siempre la generación, los despachos, la forma de operar del administrador del mercado mayorista debe ser siempre bajo el principio económico de despachar las tecnologías que hoy por hoy tienen costos más bajos y por último las de costos más altos. Y por supuesto esto tiene una repercusión en el mercado guatemalteco. Quisiera recordarles un poco
para hacer un poco de historia, que como antecedentes en los años 90, que ya se relacionó el tema de los grandes capitales que requiere todo lo que es relacionado con energía eléctrica. En los años 90, a finales de los 80, inicios de los 90, el Estado enfrentó una crisis financiera importante relacionada con la falta de recursos para poder suministrar o encontrar los capitales necesarios, los tributos principalmente que pagamos todos los guatemaltecos, para poder soportar subsidios y para la energía en finales de esa década. Y por supuesto, esto que requería esos grandes capitales llevó al Estado a no poder hacer inversiones en su momento en el quehacer eléctrico. No es sino hasta 1996, con la Ley General de Electricidad, que se crea un mercado de electricidad, y esto abre las puertas principalmente para que la iniciativa privada pueda entrar a prestar este servicio y competir en el mercado por permanecer en él. Así es que quisiera esto como antecedente tenerlo presente, porque ¿qué enfrentamos hoy por hoy ante la exclusión o el riesgo de exclusión de la generación hidráulica del parque de generación o de la canasta de compras, por decirlo así, de energía que el administrador del mercado mayorista tiene que realizar? Y eso no es otra cosa sino que precios más altos de la energía a los consumidores, a los grandes y a los consumidores finales, tal y como lo mencionó el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Pero el tema no queda únicamente en la parte económica, sino que esto obliga a que eso va a suceder como primer paso, o podría suceder como primer paso, pero finalmente lo que enfrentamos ya no va a ser un problema económico necesariamente, sino que un problema probable de desabastecimiento de energía. Y esto es mucho más caro, no tiene un costo per se que sea posible medirlo, pero el tenerlo, pues nos toca que enfrentar. Así es que esos son los riesgos que tenemos hoy por hoy, y quisiera trasladarles algunos datos que creo que son importantes. El consumo energético nacional se compone básicamente de 3 insumos: la leña, que ocupa el 56.84%, los derivados del petróleo, que ocupan el 33.66%, y la electricidad, que ocupa el 9.5%. ¿Cómo se suple ese abastecimiento eléctrico? Y en el tema que nos ocupa el día de hoy, la energía hidráulica o generada a través de la utilización de las aguas, básicamente al año 2016 compone el 34.7% del cubrimiento de esa necesidad del insumo eléctrico en el país. Y se proyecta a través de esa política energética a la cual se ha hecho referencia la posibilidad que en el año 2027 la energía hidráulica esté cubriendo el 46% de los requerimientos de la demanda en el país, de la demanda eléctrica. El crecimiento de la demanda en los últimos 20 años, para que lo dimensionemos, se puede calcular en un crecimiento que varía de año a año, pero en promedio podríamos mencionar que está creciendo la demanda a un 4.6% anual. ¿Qué significa eso en los últimos 20 años? Prácticamente la duplicación de lo que demandábamos hace 20 años. ¿Cómo lo vamos a suplir? Pues preferiblemente lo que aconseja toda la teoría de cubrimiento energético es que se supla con recursos propios, y por supuesto los naturales ocupan ese lugar. Pudiéramos contar también con gas, pudiéramos contar con geotermia, pudiéramos contar con algunos otros insumos que sirven para generar, pero hoy por hoy el más importante y el que tenemos, voy a decirlo, mejor proveído es el recurso hidráulico. El parque de generación y la complementariedad de recursos. Esto es algo importante debido a que en Guatemala se genera con distintas tecnologías. Tenemos la hidráulica, la eólica, la solar, tenemos la geotermia, tenemos la biomasa, tenemos el carbón mineral y por supuesto el búnker y el diésel.
esa composición del parque de generación nos da la posibilidad de que Guatemala no solo pueda surtir su demanda nacional, sino que la puede surtir económicamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que hoy por hoy Guatemala cuenta con los insumos necesarios y con una composición del parque de generación suficiente para que los guatemaltecos disfrutemos hoy de cara a la región con la energía al precio más económico que se puede contar, con los recursos que tenemos. Sin ellos vamos a analizar qué consecuencia podríamos tener. ¿Cuál es el impacto de la generación hidráulica al día de hoy? Si nos tocara que ir a revisar el despacho de la última semana, lo que veríamos es, siendo verano, pongamos la atención a eso, siendo verano, tenemos un 27.5% de energía y un 44.5% de potencia. ¿Qué significa eso? La cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte de la energía que estamos consumiendo hoy, que incluso sus cámaras y lo que ustedes hayan utilizado para poder venir acá, para cargar sus celulares, en fin, y la luz que nos está iluminando y este mismo micrófono está siendo surtido por la cuarta parte de la generación que tiene un origen hidráulico. Esto es muy importante tenerlo presente porque es verano. Imaginémonos si fuera invierno. Luego se ha hablado de los precios del mercado. Efectivamente tenemos una baja sensible, vamos a decirlo así, de los precios del mercado de la energía en el país. Hemos hecho un análisis de los últimos 9 años y hemos encontrado que efectivamente hoy por hoy, la gráfica que les voy a mostrar, porque, perdón, yo les voy a trasladar este documento porque lo traigo, porque creo que no se va a ver, pero evidentemente ustedes pueden ver que la gráfica viene hacia abajo. Esto no sucede en todas partes de la región, ¿verdad? Y no es un efecto únicamente de la reducción del precio del petróleo, sino que tiene que ver con una utilización cada vez mayor de la energía hidráulica en el país. Hay un dato que no quisiera dejar pasar por alto, que creo que es muy importante, y tiene que ver con que en el año, vamos a ver, sí, en el presente año tenemos un cubrimiento de la demanda, como ya mencioné, del 34.7%, pero en el año, más o menos, en el año 2007, estamos hablando de un cubrimiento, siempre con participación hidráulica, de alrededor del 23%, 23.4%. O sea, hay un crecimiento importante del cubrimiento de la demanda con energía hidráulica, la cual, de no suceder, tendría las siguientes consecuencias, y quisiera hacer mucho énfasis en eso en este momento. ¿Cuáles serían las consecuencias? Algunas de ellas, pues, por supuesto, las que identificamos así rápidamente. A. Toda la generación disponible se utilizaría para el cubrimiento de la demanda nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que al excluir a la generación hidráulica estamos obligados a tener que demandar o requerir de la generación local la utilización de ese tipo de generación que extraería del criterio económico una de las generaciones con un insumo que hoy por hoy resulta ser en 6 meses del año el insumo para generar electricidad más económico. Y aún en verano, como ya vimos, es la cuarta parte del valor de lo que actualmente estamos generando en el país. Las importaciones se sumarían a la generación local para procurar el cubrimiento de la demanda, procurando utilizar el máximo necesario. ¿Qué queremos decir con eso? Que pasamos de ser un país exportador por los costos o precios de la energía que tenemos a un país consumidor de quienes generan con costos mucho más altos y sensiblemente que los nuestros. Las importaciones desde México por arriba de 120 serían imprescindibles y podría provocar que el Sistema Nacional Interconectado
sea desconectado del sistema eléctrico regional, derivado de las instrucciones que ustedes todos saben y me imagino que están actualizados, se han girado de parte del ente operador regional por temas distintos y que no tienen que ver en este momento con el tema que nos ocupa. Conforme avanza el tiempo, las reservas operativas irían disminuyendo ante la ocurrencia de la indisponibilidad de unidades generadoras hidráulicas, ya sea por fallas o por agotarse las existencias de combustible. Esto es muy importante porque hoy por hoy la normativa obliga a tener determinado inventario de combustible que finalmente, una vez que se agote, antes de que se agote, por supuesto, tiene que salirse a comprar más, pero esta no es una disponibilidad inmediata. No es como quien va al supermercado y compra 1000 barriles de combustible. Por supuesto, eso no es factible de forma inmediata, y si fuera factible hacerlo o encontrar a quien se pudiera suministrarlo de esa forma, pues simple y sencillamente el costo sería mayor. El costo total de la operación se incrementaría en correspondencia con el uso de la generación de costos variables de generación más elevados, que ahí se referencia al mismo. Finalmente, y creo que es algo muy importante como conclusión de lo que podría suceder, para que se vea en números, y esa es la forma correcta de dimensionarlo, estaría sucediendo lo anterior. Lo siguiente: la demanda de energía a cubrir es la misma en el caso de que se esté generando con energía hidráulica o con tecnología térmica. No obstante, el costo total de la operación se elevaría de $990.567,18 diarios a $1.339.061, es decir, el costo varía hacia arriba alrededor del 35.1% más alto. Ese sería el costo de generar sin la generación hidráulica presente. El costo por energía, que es mayoritario, se incrementaría en el orden del 35.4%. El costo de reserva rodante operativa, que es un concepto eminentemente técnico y que no es otra cosa sino el respaldo que la operación de un sistema eléctrico requiere, tiene un incremento de alrededor del 73.1%. La generación de unidades térmicas e importación se incrementaría en un 46%, pero sus costos son un 105% más del escenario más que con el escenario generando de forma con energía hidráulica disponible. Derivado de lo anterior, el costo total de operación tendría el incremento siguiente. Diario habría un incremento de $348.433.43. Mensual habría un incremento de $10.453.002.90. Y anual, la suma espectacular, diría yo, de $125.436.034.80. Estos serían los efectos concretos de la exclusión de la generación hidráulica del parque generador que tenemos hoy. Tomémoslo en cuenta porque es muy importante. Yo les voy a entregar estos datos de forma escrita para que ustedes los puedan accesar cómodamente. Luego tenemos un problema al cual ya me referí, y es que la generación térmica tiene la limitación, lógicamente, como todas las tecnologías, como la de viento cuando no hay viento, la de sol cuando no hay sol, la del agua propia cuando no hay agua, que no es invierno. La generación térmica tiene la característica de que tiene una capacidad de almacenamiento del combustible con el cual se genera. ¿Qué quiero decir con eso? De que una vez que se agoten estas fuentes o se agoten sus reservas, pues inmediatamente se estará pasando a tener que requerir mayores cantidades de combustibles, y estos, como les mencionaba con anterioridad, no están disponibles todo el tiempo, y los costos también no serán los mismos de aquellos que se prevén con compras de largo plazo, sino que serán de emergencia, lo cual necesariamente nos hace concluir de que estos costos serán bastante más altos que los de largo plazo.
Y finalmente hay una consecuencia que, si bien es cierto, no se absorbe de forma nacional, voy a decirlo de esa forma, hay una repercusión también a nivel regional. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy tenemos una regulación regional vigente desde 1996, a través de la cual obliga a que la generación tenga que subir sus ofertas, la generación de electricidad tenga que subir sus ofertas al mercado regional, y el hecho de tener que excluir a la generación hidráulica nos obligaría a tener que declararlos indisponibles hacia la región, con las consecuencias que ya mencionamos. Esto les traería, lógicamente, a la generación que tiene esa obligación legal de poner sus ofertas, de prácticamente exponerlos a una sanción de tipo regional. Y con esto quisiera terminar la exposición, y como les manifiesto, traigo por acá esta información por escrito, incluso acompañada de algunas gráficas para que ustedes puedan apreciar de forma gráfica cuáles serían los efectos de la extracción de la generación hidráulica de nuestro parque generador el día de hoy, o de nuestro mercado eléctrico básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgar Navarro, el presidente del AMM. Para cerrar, y habiendo ya el presidente de la comisión y el presidente del administrador del mercado, ya habiendo dicho lo que ellos dijeron, yo creo que un par de cosas. Primero este es un mensaje institucional, este es un mensaje del sector eléctrico con datos concretos, no son datos ni mensajes discrecionales ni caprichosos, son datos concretos de lo que le puede pasar al país y lo que podemos pagar todos los guatemaltecos si se suspenden centrales de generación hidráulicas en el país. Son impactos que, como ustedes lo vieron, son nefastos. Solo en un día 2.6 millones de quetzales de sobrecosto en el sistema. ¿Quién quiere pagar eso? ¿Por qué estamos discutiendo sobre un convenio, el convenio 169, que en numerosas ocasiones y en numerosos foros hemos dicho que lo respetamos y que hay que apoyarlo y que hay que implementarlo? Pero es un convenio diseñado para construir oportunidades, no es un convenio diseñado para destruir oportunidades. No compartimos que sea un convenio que se deba de aplicar de manera retroactiva y que genere como tal la suspensión de proyectos que han cumplido en ley y que están operando hoy en nuestro sistema, dando todos los beneficios que se acaban de decir. No nos lo estamos inventando. Otro mensaje importante: la energía hidroeléctrica no es algo de Guatemala exclusivamente. Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, todos los países desarrollados en el mundo hace 40, 50, 60 años están aprovechando todo su potencial hidroeléctrico. Nosotros estamos aprovechando menos del 20%. Les voy a dar el ejemplo de Noruega. Noruega es un país que tiene 5 millones de habitantes. ¿Saben cuántos megavatios hidroeléctricos tiene Noruega? 30.000 megavatios hidroeléctricos. El 100% de su generación es hidráulica. Nosotros somos 15 millones de guatemaltecos, un poco más, y tenemos 1.200 megavatios hidroeléctricos instalados. Noruega tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, Guatemala uno de los más bajos. No estoy diciendo que sea la única razón, pero está comprobado que la energía es sinónimo de desarrollo. Y estamos preocupados que la cancelación de proyectos puede traer un efecto muy grave para todo el país. Se puede ver en el tema de las tarifas. Aquí nos acompaña el gerente de una de las distribuidoras del país y a mí me tocó vivirlo. La tarifa de referencia del sistema costaba 2 quetzales con 16 o 2 quetzales con 15 centavos. Hoy esa tarifa cuesta 1 quetzal con 10. ¿Qué otro producto ha tenido ese comportamiento? Yo creo que eso es algo digno de reconocer de un sector que no es perfecto, pero que ha logrado cosas muy importantes para el país. Tenemos un estudio hecho por una entidad económica independiente que estableció, y con datos científicos también se los podemos compartir, que el implementar esa política energética a la que el licenciado Arauz hizo referencia traería beneficios económicos para la población en los 15 años que tiene de horizonte la política de 50.000 millones de quetzales. 50.000 millones de quetzales de beneficio como producto de la reducción de las tarifas y otros efectos como generación de empleo, etc. ¿Qué pasa si esa política energética no se cumple?
¿Qué pasa por cada 100 megavatios que retiramos de ese plan? Pues el impacto es de cerca de 8.000 millones de quetzales de perjuicio para la población. Entonces la pregunta es, ¿qué ganamos con suspender proyectos que se encuentran en operación? No ganamos nada, perdemos muchísimo. Esos son acuerdos, según nuestra visión, perder, perder, perder. Pierde la población, pierde el Estado y pierden los desarrolladores de los proyectos. Deberíamos de estar buscando acuerdos, ganar, ganar, estarnos enfocando en los problemas de fondo del sector y solucionarlos, pero no es a través de la cancelación de los proyectos que eso se va a lograr. Las estadísticas ya se dieron y creo que eso es muy importante, que reflexionemos todos. Es un sector que le ha dado un beneficio al país. Nuevamente, no es perfecto y hay cosas que arreglar, pero entonces enfoquémonos en eso, no nos enfoquemos en destruir lo que se ha logrado construir. Yo terminaría con eso, terminaría diciendo que los impactos son los que ya se mencionaron: en sobrecosto en la tarifa, posibles desabastecimientos de electricidad, un impacto al sector financiero muy grande. Esto tiene una particularidad, que muchos de los proyectos de energía renovable, hidroeléctricos en particular, han sido desarrollados por capital nacional y financiados por la banca nacional. ¿Qué va a pasar cuando esos proyectos se cancelen? ¿Cuál va a ser el impacto con el sector financiero? Esto puede tener unas consecuencias muy delicadas para el país. Así que con eso les agradecemos por su presencia. Si tienen preguntas, con mucho gusto trataremos de contestarlas, y yo les agradezco también a los miembros del sector eléctrico por este mensaje institucional sobre este tema.